Normalmente hago videos sobre cosas sin respuesta, preguntas que en los comentarios pueden debatir, temas que a mi parecer son interesantes, pero hoy vamos a hablar de algunos misterios que se resolvieron y quizás no lo sepan. El primero de estos misterios es el sonido bloop. La red de micrófonos que descubrió este sonido fue desplegada por la Marina estadounidense en los años 60 para detectar submarinos soviéticos. Dos de estos micrófonos submarinos distantes captaron un extraño sonido en el verano de 1997, a 5.000 kilómetros de distancia el uno del otro. Este sonido era muy potente y de ultra baja frecuencia. Se registró varias veces y fue bautizado como el sonido bloop. Para que se den una idea, acá está el sonido que descubrieron con estos micrófonos. Los científicos eran incapaces de identificar su fuente, no creían que se debiera ni a un proceso geológico ni a un artefacto humano, y con el tiempo salieron algunas teorías como que había grandes monstruos en las profundidades del mar, que había calamares gigantescos, enormes pulpos, ballenas gigantes o alguna clase de sociedad secreta viviendo abajo del agua. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicó en su web una explicación para este fenómeno. Según ellos, los sonidos de amplio espectro grabados en el verano de 1997 son consistentes con terremotos de hielo generados por grandes icebergs cuando se aprietan y fracturan. Los terremotos son de suficiente amplitud como para ser detectados por múltiples sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Lo siguiente es anomalías de las Pioneer. Estas ondas Pioneer fueron lanzadas en la década de los 70 y estaban equipadas con generadores nucleares de plutonio. A medida que estas dos naves se alejaban de los centros de control terrestre, algo empezaba a no cuadrar. Los datos que llegaban, indicando sus posiciones, comenzaron a mostrar una leve desviación con respecto a lo previsto. Es decir, se estaban corriendo de la ruta planeada, como si una fuerza extraña las empujara del camino que los físicos estimaban. Y esta anomalía desconcertó muchísimo a los científicos, ya que no sabían qué clase de fuerza estaba empujando al Pioneer de su ruta. Finalmente, unos científicos portugueses dieron con la que parece la solución definitiva. El culpable de esta desviación no es una fuerza física desconocida, sino un efecto secundario provocado por la disipación térmica de los generadores nucleares. Es decir, no estaban siendo empujadas por ninguna clase de cosa galáctica con una fuerza superior que no podemos entender, sino que había una explicación científica detrás de todo esto. Y esto de la disipación térmica tiene sentido, ya que las desviaciones disminuyen con el descenso de las emisiones calóricas. Como ya dije, no era culpa de ninguna fuerza extraña, sobrenatural, ni nada por el estilo. El siguiente misterio es el de Cheryl Miller y Pamela Jackson. Ellas eran dos muchachas de Dakota del Sur que se dirigían en coche a una fiesta de fin de año en 1971 y de la nada desaparecen. O esta es la historia que la mayoría de las personas en ese momento creyeron. Lo que en realidad pasó y se descubrió más tarde, a propósito no habían encontrado el auto, por eso se creía que desaparecieron, cuando en realidad se salieron del camino con el auto y cayeron a un arroyo, donde permanecieron ocultos sus cadáveres por bastante tiempo. En un momento se descubrió el auto en el arroyo por culpa de una sequía, y se terminó por confirmar que estas eran las chicas que habían desaparecido en 1971. Obviamente a partir de esto salieron teorías de que había sido un crimen, de que alguien había ocultado los cuerpos de las chicas, que alguien se había robado el auto, que un montón de teorías más. Sin embargo, los investigadores mostraron decenas de fotografías de ropa bien conservada, el bolso de Miller en el auto, e incluso su licencia de conducir sin un rasguño. Esos objetos personales y exámenes de ADN demostraron que estas eran las chicas que estaban buscando. Aparte de eso, compañeros de clase que las vieron antes de desaparecer testificaron que ellas no habían bebido alcohol. Le hicieron revisiones al auto y no había ninguna clase de sabotaje, la palanca de velocidad estaba en el punto máximo y las luces estaban encendidas cuando ocurrieron los hechos. Así que todo apunta desde un comienzo que solo fue un accidente automovilístico. Por lo tanto, no fue ninguna clase de crimen ni un asesino ocultando sus cuerpos. Lamentablemente, no hay manera de saber qué causó el accidente. No se sabe si hubo una explosión interna en el auto o si simplemente se desbarrancaron, pero lo que sí se sabe es que no hubo ninguna clase de homicidio o crimen en general. Lo que me parece más curioso de este caso es que nadie haya encontrado el auto antes. Simplemente estaba en un arroyo. Si no hubiese sido por la naturaleza y la sequía, nadie hubiese encontrado a las chicas nunca.
El siguiente es las hermanas Fox. Para aquellos que no conocen a la familia Fox o las hermanas Fox, acá les va una pequeña biografía. La familia Fox llegó a Nueva York a finales del año 1847 para instalarse en su recién adquirida casa de campo. Durante sus primeros meses de estancia las cosas parecían ir bien, al menos dentro de lo normal. Sin embargo, un poco después la tranquilidad de la familia se vio perturbada por unos extraños golpes secos que parecían producirse de manera intencionada en presencia de las pequeñas Kate y Maggie, las hermanas Fox. En este momento tenían 6 y 8 años respectivamente. La intranquilidad de la madre se convertiría en miedo al ver a su hija Maggie exclamar: tú, patas de cabra, haz lo que yo hago. Y a continuación escuchar aquellos extraños golpes de los que habíamos hablado después de cada chasquido de dedos que efectuaba la niña, como si la acompañara, como si la obedeciera. Ante esto, la madre decidió poner a prueba el fenómeno pidiendo a aquel ente que le dijera las edades de las niñas y escuchó 3 series de golpes. Primero, 8 golpes, que era la edad de Maggie, luego 7 golpes, los años recién cumplidos de Kate, y luego 3. Esto sorprendió a la señora Fox, que quedó completamente convencida del fenómeno, ya que una hija suya había muerto al cumplir los 3 años. A partir de estos sucesos, la fama de las pequeñas fue en aumento. Tenían entrevistas, portadas en diarios y revistas, fueron recibidas por personas de la alta sociedad e incluso de la política. La mayoría de los investigadores paranormales de la época, a pesar de que no las consideraban como mediums, sí estaban de acuerdo en que las hermanas Fox tenían algún tipo de habilidad natural para comunicarse con entidades de otros planos y recibir las respuestas en forma de golpecitos. El misterio de las hermanas Fox era para todos inexplicable. Sin embargo, en 1888, las hermanas Fox declararon en el New York Herald que el espiritismo era una maldición que se les había puesto en su contra y que todo era mentira. Admitieron que desde chiquitas habían desarrollado la habilidad de chasquear los dedos de los pies. Si eso no les parece un plot twist increíble, no sé. La verdad, no sé. Y dijeron que al principio solo era un juego, pero que llegado a un punto ya no fueron capaces de reconocer el engaño. Sin embargo, hay gente que dice que declararon estas cosas porque estaban siendo perseguidas por ciertos grupos y querían ser dejadas en paz. Hay gente que todavía cree que ellas sí son espiritistas de algún tipo, que tienen una habilidad natural y que todo lo que dijeron era mentira solo para ocultarse. Y pasemos al último punto, que es el Triángulo de las Bermudas. Yo sé que esto lo deben conocer ya bastante, ya que el momento en el que se descubrió más o menos explotó, al menos para mí, yo lo vi en todas partes, pero lo quería explicar, ya que puede que haya gente que todavía no sepa lo que en realidad pasa con el Triángulo de las Bermudas. Si no conocen ese triángulo, es básicamente un triángulo que se traga todo: barcos, aviones, cualquier cosa que pase por encima. Entonces se cree haber encontrado la explicación lógica de por qué las naves se perdían ahí. Se afirma que la razón de este misterio son inusuales nubes que crean bombas de aire que golpean a una velocidad de hasta 270 km por hora. Se cree que estas nubes son las responsables de todo este misterio. Al estudiar imágenes de satélite, científicos concluyeron que algunas de estas nubes alcanzan entre 32 y 89 km de diámetro y las olas dentro de estas nubes pueden alcanzar hasta 15 metros. El dato curioso es que las nubes tienen bordes rectos y, según Steve Miller, meteorólogo de la Universidad Estatal de Colorado, dijo: normalmente no se ven bordes rectos con nubes. La mayoría de las veces las nubes son aleatorias en su distribución. Por otra parte, el meteorólogo Randy Cerveni añadió: las imágenes de satélite son realmente extrañas. Estos tipos de formas hexagonales sobre el océano son en esencia bombas aéreas. Se forman por lo que se llama microburbujas y son ráfagas de aire que bajan del fondo de una nube y luego golpean el océano y crean ondas que a veces pueden ser de tamaño masivo a medida que comienzan a interactuar entre sí. Entonces lo que tenemos acá es básicamente una reacción que se produce en orden para crear como una especie de tormenta gigante que se traga a los barcos y a cualquier nave que pase por ahí. Hay otras explicaciones también, pero son más o menos lo mismo, que son reacciones que causan que se provoque más o menos una tormenta. Pero lo importante acá es declarar que esto no es ningún misterio. No hay una especie de ciudad que se traga a los barcos, ni tampoco una especie de agujero en otra dimensión. Sin embargo, podemos seguir investigando esas teorías porque son muy interesantes. Pero no es más que una serie de reacciones que se tragan los barcos. Y bueno, ese es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. El domingo voy a tener otro video, por supuesto. Abajo está mi Patreon, acá tienen mis redes sociales. Y les dejo un video nuevo y un video recomendado para ustedes. Adiós.